Bien, buena noche. Para mí es un gusto poderles saludar, desearles que estén bastante bien. Hablar de filosofía es un tema bastante interesante porque tendríamos que remontarnos a la antigüedad para comprender desde el punto de vista intelectual dónde comenzó el razonamiento humano. Esto es bastante curioso porque si nosotros nos vamos al contexto histórico, si somos creyentes de Dios o si somos agnósticos o no creemos en una deidad, es bastante curioso determinar que, por ejemplo, el libro de Job tiene una antigüedad de más o menos 15.000 a 20.000 años, mientras que el famoso Pentateuco, háblese de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, datan de más o menos entre 5.000 y 15.000 años según la prueba de carbón. En este sentido, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, indica: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, aquí la pregunta sustancial es: ¿cómo poder saber que Dios creó al hombre? ¿O cómo saber que realmente existe una deidad que rige el universo? En este sentido, esta ha sido una pregunta que ha existido desde el inicio de los tiempos. En Tanzania se encontró al famoso Homo sapiens, que tiene más o menos una antigüedad de 400.000 años. Y si nos vemos en este sentido, el contexto de tiempo, es bastante debatible comprender la magnitud del aspecto religioso, porque muchos de los filósofos, hay a quienes no les gusta este curso, porque establecen que la filosofía niega la existencia de Dios, pero realmente no es así. En ese orden de ideas, es bastante curioso ver cómo las religiones a nivel mundial han influido tanto en los caracteres de la humanidad, siendo cinco las más importantes: el hinduismo, que es la más antigua junto con el judaísmo. Si usted es cristiano evangélico o cristiano católico, déjeme decirle que no son las religiones más antiguas. Y a esta se suma el budismo. Datos interesantes que tienen que tomar en consideración. Para el año 2050 hay una proyección de que la religión más grande a nivel mundial va a ser el Islam. Y sí tiene cierto punto de razón, porque yo he visto muchos creyentes que solo tienen la Biblia arriba del refrigerador y cada vez que van a un culto lo hacen. Si me preguntan si creo en Dios, definitivamente creo en Dios. Creo que es lo más bello que puede existir en el universo, pero ¿cómo comprender que existe Dios a nivel científico? En este sentido, para la filosofía existen dos grandes corrientes: el materialismo, que se centra en la materia, y el idealismo, que rige su esencia en lo que trasciende, en el pensamiento, en la razón. Cuando nosotros nos remontamos a la Grecia antigua en el siglo VII antes de Cristo, había hasta ese momento unos pensadores llamados sofistas, que ellos decían ya tener el conocimiento. Pero lo curioso de esto es que si pasaba una guerra, se lo atribuían a una deidad. Si pasaba una hambruna o algún tiempo de sequía, decían que el dios estaba pidiendo algún tipo de retribución. Hasta ese punto, los primeros filósofos presocráticos antes de Sócrates, háblese Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, plantearon una serie de cuestionantes que hasta el día de hoy nos dan en qué pensar. ¿De dónde venimos? ¿Qué es el hombre? ¿Realmente existe Dios? Fue cuando Sócrates empezó a razonar y descubrir sus primeros argumentos, que los llevó hasta la tumba. Justo antes de morir decía: yo solo sé que no sé absolutamente nada. Pero era tanto el conocimiento que le quedaba por esperar, que la particularidad del ser humano es ínfima a nivel histórico. El Instituto Nacional de Estadística nos arroja tablas y datos bastante peculiares. Los hombres, o el ser humano en general, tiene una media vida entre 80 y 95 años. Lo curioso es que la mujer vive más que el hombre. A raíz de eso, desde el inicio del tiempo, con el pensamiento, porque al final la filosofía lo que busca es descubrir la verdad, razonar, fueron incursionándose algunas ciencias auxiliares a esta. Por ejemplo, la gnosología, que estudia el conocimiento; la estética, que estudia la belleza; también tenemos la axiología, que estudia los valores. Fueron sumando esas aras del conocimiento hasta que llegó un punto en que se considera la filosofía como madre de todas las ciencias. Fruto de esto, es curioso ver que desde el surgimiento de la revolución industrial, en los últimos 120, 150 años, no ha existido un movimiento tan drástico y tan abismal en temas tecnológicos. Hoy podemos ver que ya tenemos satélites en el universo
porque hace algunos años pensaban que solo la Vía Láctea era la única galaxia que existía. Y si nos remontamos 500 años atrás, pensaban que la Tierra era el centro del universo. O irónicamente, algunos creían que la Tierra estaba sostenida sobre cuatro elefantes con grandes cadenas. Hoy nos damos cuenta que a nivel científico, la Tierra tiene no solo dos movimientos, los movimientos de rotación que es sobre su propio eje, que es el que ustedes conocen, y de traslación que es gira alrededor del Sol. Hoy sumamos ya 7 movimientos en total. ¿Y cuáles serán? Dirán ustedes. En este momento nosotros nos estamos moviendo a una velocidad exorbitante de kilómetros por segundo hacia la Vía Láctea, circundante de un diámetro de más o menos 100 a 200 millones de años luz. Pero eso no queda ahí. La Vía Láctea está en torno a un grupo local conformadas por las galaxias de Andrómeda, conformadas por las galaxias de la nube de Magallanes, dentro de un gran cúmulo llamado la Niaquea. Los científicos han establecido una media de edad de más o menos 13.500 millones de años del universo. Por lo tanto, si nosotros partimos de la teoría de Fermi, en la cual establecía que existen más de 17 millones de probabilidades que exista vida en otros universos, ¿por qué limitarnos a que lo que decía Génesis capítulo 1, versículo 26, tiene que ser una verdad categórica, que nosotros somos semejantes, hechos a la imagen de nuestro Creador? En este sentido, yo les puedo decir algo. Jesucristo resumió la deidad divina y los mandamientos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien alguna vez decía, demuéstreme que Dios existe, y se lo demostró de la manera más sencilla. Hagamos una apuesta, le decía un ateo. Y si usted gana, pues qué bueno. Pero si yo gano, lo gano todo. Si usted gana, lo pierde todo. ¿Y cómo así decía este ateo? Porque si usted gana, se va a demostrar que Dios no existe. Usted pierde vida eterna, pierde salvación, pierde esperanza de encontrar a su familia, mientras que si yo gano, tengo esas tres cualidades a futuro, porque al final el ser humano tiene una esperanza de vivir más allá. Si entramos al plano espiritual, yo les puedo preguntar hoy, si hoy nosotros perdemos la vida, ¿a dónde nos iríamos? ¿Será que existe un cielo? ¿Será que existe un infierno? Y fruto de esas preguntas han tenido su origen en la connotación filosófica. A raíz de ello han surgido dos grandes corrientes, materialismo y idealismo, y de estas se han derivado una serie subsiguiente de teorías y creencias. Platón fue el discípulo de Aristóteles. Mientras que Platón fundó la academia, Aristóteles fundó el liceo. Y ahí comenzó a surgir el pensamiento occidental. Y es bastante curioso cómo es que llegó este pensamiento hasta Latinoamérica. Y es una connotación histórica bastante interesante. Cuando Grecia tenía su surgimiento filosófico, vino Roma y la conquistó. Roma, al ver la maravillosa deidad de pensamientos que tenían los griegos, los adoptó como propios, y Roma, en su famoso crecimiento de la península itálica, llegó hasta España. Y los españoles tienen varios fundamentos, principalmente religiosos y de tipo filosófico, de Roma. Vienen los españoles hacia Latinoamérica y nos vienen a imponer sus pensamientos. Por eso es que se ha considerado la filosofía como madre de todas las ciencias desde el plano de vista del conocimiento. En la famosa Convención de París en favor de la filosofía, se estableció que todas las etapas del conocimiento tenían que tener pensamientos y clases de tipo de razonamiento. ¿Y por qué? Porque llegó un momento en la era de la humanidad en la cual se determinaba que el ser humano era solo un receptor de conocimiento. Es como que yo fuese un maestro y comenzase a verter este líquido sobre una cubeta vacía, cuando en realidad hoy por hoy vemos que el estudiante, el profesional, tiene que ser un ente pensante en favor de su vida. El filósofo Habermas, bastante refiriéndose al derecho, decía algo bastante curioso. Si nosotros fuésemos más morales, menos necesidad del derecho tendríamos. ¿Y por qué? Porque hemos olvidado la justicia, hemos olvidado la equidad, hemos olvidado al bien común, y tenemos que centrarnos en leyes para regir la conducta del hombre dentro de una sociedad. Hace algunos años fue irónico ver cómo una persona entró a una finca en Alta Verapaz, comenzó a tapiscar los árboles de fruta y comenzó a comer.
Vinieron los jornaleros de la finca, lo aprendieron, lo vapulearon y lo llevaron ante la policía y esta la llevó ante tribunal competente y lo ligaron a proceso por invasión a la propiedad privada y por hurto agravado. Cuando entrevistaron a esta persona decía, miren, es que yo entré porque tenía hambre. Llevaba varios días de no comer y por eso cometí este error, lo reconozco. ¿Y saben cuánto era el equivalente de lo que se había robado? 60 quetzales. Un grupo de abogados de por allá actuaron de manera correcta y lo ayudaron, pero pasó privado de libertad varias semanas. En esas mismas semanas era irónico ver cómo un funcionario del gobierno se le había dado libertad por el caso Odebrecht, que a nivel latinoamericano esta empresa vino a saquear Latinoamérica con millones y millones de dólares. Y aquí en Guatemala se fue como Juan por su casa. Entró, saqueó y se fue. Entonces ahí nos damos cuenta la dimensión de la proporcionalidad de la vida. La filosofía como tal tiende a buscar la verdad, tiende a razonar, tiende a analizar y por eso es que es tan importante dentro de nuestra vida. Hoy por hoy yo les puedo decir que después de 10 años de estar dando este curso, en la universidad a mí no me gustaba por la forma en que me lo enseñaban, pero ahora yo veo que sí es funcional para la vida porque nos amplía nuestra forma de ver la vida y ustedes han visto unidades tan específicas como por ejemplo el realismo aristotélico. Han definido ya conceptos, han aprendido ya los silogismos básicos con la famosa de la regla de los tres términos, han sabido ya lo que es un juicio, lo que es un razonamiento y la semana pasada comenzamos a ver lo que eran los juicios categóricos. Es muy importante, y aquí entro al resumen de la semana pasada, que ustedes tomen en consideración que nosotros cuando escuchamos la palabra juicio nos ponemos nuestro saco y decimos, pues vamos a ir al juicio, pero en términos generales, un juicio es un razonamiento expresado a través de proposiciones y esas proposiciones están dadas a través de enunciados que nosotros lo podemos representar con oraciones. Y esas oraciones expresan una idea, expresan un pensamiento, expresan una circunstancia bastante curiosa. Aristóteles, de hecho, hizo una clasificación de los juicios categóricos al dividirlos en cantidad, al dividirlos en cualidad y al dividirlos también en distribución. Para efectos de tiempo, yo me voy a centrar en la tabla de los juicios categóricos. Estos juicios categóricos siguen una secuencia y una regla bastante básica. Dentro de su libro, ¿alguien me puede confirmar en qué página está esta tabla? Yo creo que está en la 60, 70, es que no traje el libro, se me olvidó en la oficina. Pero ustedes me pueden confirmar para decírselo a sus compañeros para que lo puedan tener a la hora de estudiar. En términos generales, quiero que tomen en consideración que un juicio es un enunciado, es un pensamiento, es un razonamiento que expresa una secuencia ordenada de ideas. En este sentido, ustedes van a ver que existe una clasificación de los juicios. Tenemos los juicios universales afirmativos, tenemos los juicios universales negativos, tenemos los juicios particulares afirmativos y tenemos los juicios particulares de tipo negativo. Estos juicios, para efectos prácticos, nosotros los vamos a representar con letras vocales de nuestro alfabeto. La letra A es universal afirmativo, la letra E es universal negativo, la letra I es particular afirmativo y la letra O es particular negativo. Está en la página 89, gracias Stephanie, le agradezco mucho. Está en la página 89, muy amable. Em, alguien me ha levantado la mano, no sé, perdón. Si es necesario, la levantan de nuevo. Porque no sé qué. Se lo voy a poner en silencio acá. Muy bien, estos juicios, cuatro juicios categóricos que no se les olviden porque nos van a servir mucho en las próximas clases, rigen una regla. La regla para los juicios universales afirmativos es todo ese es el sujeto, es parte del predicado que es P. La letra E es el juicio universal negativo, su regla es ningún S es parte del predicado, es decir, ningún sujeto es parte del predicado. El juicio particular afirmativo es algún sujeto es parte del predicado y el juicio particular negativo es algún sujeto no es parte del predicado. ¿Cómo lo podemos traducir nosotros con algún ejemplo? Vean acá, dice acá, toda ave es vertebrada. Si ustedes se rigen por este ejemplo, dice, toda ave es
vertebrada. Voy a colocar aquí porque esos son ejemplos generales y no los voy a confundir. Denme un segundo, voy a tapar esto. Voy a tapar esto para que no les afecte. Si yo les digo la frase, los niños juegan de noche. Los niños juegan de noche. Si fuese un juicio universal afirmativo, ¿cómo quedaría ese juicio, estimados amigos, damas y caballeros? Partiendo de la... ¿Todos los niños juegan de noche? Es correcto, todos los niños juegan de noche. Y esa misma oración, ¿cómo quedaría como un juicio universal negativo? Ningún niño juega de noche. Y si lo volvemos un juicio particular afirmativo, ¿cómo quedaría? Algunos niños juegan de noche. Y si lo volvemos algún juicio particular negativo, ¿cómo quedaría? Algunos niños no juegan de noche. Es correcto. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos a través de juicios categóricos en nuestra vida. Y si lo sabemos identificar, no nos va a costar el tema del silogismo, que lo vamos a ver después de los exámenes, para que lo vayan tomando en consideración. Otro ejemplo para que estemos claros. Si yo les digo, las mujeres son hermosas, ¿cómo sería un juicio universal afirmativo? Todas las mujeres son hermosas. Si fuese un juicio universal negativo, ¿cómo quedaría? Ninguna mujer es hermosa. Particular afirmativo Alguna mujer es hermosa. y particular negativo. Alguna mujer es hermosa. No es hermosa. No es hermosa. Alguna No, mujer sí. no es hermosa. Si nosotros aprendemos a identificar esto, siempre es muy importante que tomen la página 89 de su testante. Muy bien, vamos a proceder a la siguiente unidad. Nos corresponde el razonamiento. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con la primera parte? Yo los interrumpo cuando vayamos a empezar. El razonamiento, por favor. Ahí solo hay que leer, licenciado. Sí, solo leer, yo lo voy a explicar. Okay. Un razonamiento es una operación mental por medio de datos conocidos. Se extrae uno nuevo, de alguna manera oculto dentro de lo que ya se conocía. Se compone de un conjunto de juicios. Unos aportan información ya conocida, premisas, de los cuales se infiere una nueva información, conclusión. Veamos este ejemplo. Todos sabemos que la verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, tanto en la elección de sus representantes como en la toma de decisiones de estos. Es evidente que en Guatemala los ciudadanos participan solo en la elección de sus representantes. Por lo tanto, en Guatemala no hay auténtica democracia. El párrafo anterior constituye un razonamiento. La información subrayada es la conclusión y el resto de las proposiciones constituye las premisas. La frase, en Guatemala no hay auténtica democracia, en sí misma puede parecer un discurso político gastado, pero sí aparece procedida de toda la información anterior. Cobra sentido y adquiere coherencia. Premisas. Las proposiciones que constituyen las premisas ofrecen información que fundamenta la conclusión. Se les puede reconocer por medio de algunos conectores, como todos sabemos que es evidente. Que, ya que, puesto que, dado que, si sabemos que, entre otros. Conclusión. Es la información que se desprende de las premisas. Se trata de un juicio que es válido solo si contiene información prevista o sugerida en las premisas. Por supuesto, premisas y conclusiones no siempre aparecen en ese orden. Esto depende del estilo o del efecto que se desee dar. Algunas veces se inicia con la conclusión y se finaliza con las premisas, como para fundamentar lo anterior. En la práctica cotidiana, los textos argumentativos suelen tener más de un razonamiento, conectados entre sí y en relación de interdependencia.
Puede ocurrir, por ejemplo, que la conclusión de un razonamiento sirva de premisa para la del siguiente. Para la del siguiente. En otros casos, la conclusión de varios argumentos sirven como premisa para la conclusión del texto. Muy bien, gracias, Ani. Le agradezco bastante. Bien, aquí es necesario que nosotros hagamos un repaso de lo que es el silogismo. En ese orden de ideas, vamos a hacer algo. Vamos a empezar desde cero. Y voy a hacer un par de anotaciones acá para que lo vayan tomando en consideración. Este tema ya lo miraron para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver silogismo. Es un razonamiento bien. Vamos a recordarnos un poco de la pincelada que ya han visto de lo que es el silogismo. Un silogismo es un razonamiento formado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En él es muy importante tomar en consideración que tiene un término medio que es el que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Si yo les pongo aquí el ejemplo, por ejemplo, dice, todos los hombres son fieles y Roberto es hombre. Por lo tanto, voy a hacer una pausa aquí solo para identificar los términos. La premisa mayor la vamos a identificar con la letra P. La premisa menor la vamos a identificar con la letra S. El término medio lo vamos a representar con la letra M y la conclusión con la letra C. Si ustedes observan acá, vamos a hacer un dibujito. Deme un segundo. Si ustedes observan acá, yo les decía que el silogismo es un razonamiento formado por una premisa mayor, también está formado por una premisa menor y por una conclusión. El término medio es el que se repite tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. En este sentido, de estas oraciones, ¿cuál es, damas y caballeros, el término medio? Hombre, Es correcto, es el término hombre. Y yo siempre empiezo con el término medio porque sabemos que este no va en la conclusión. El término mayor, ¿cuál será? Que es el de mayor extensión. Los fieles. Es correcto, fieles. ¿Y el término menor cuál sería? Roberto. Roberto. Muy bien. Entonces ya tenemos identificado un término menor, un término mayor y un término medio. La primera regla del silogismo, que básicamente la vamos a colocar acá, la primera regla es la regla que se conoce como la regla de los tres términos. Que no se les olvide este porque en las próximas clases nos va a servir. Esta regla de los términos, su regla versa de la siguiente manera. El término menor será el sujeto de la conclusión y el término mayor será el predicado de la conclusión. ¿Cómo quedaría nuestra conclusión tomando en consideración los elementos dados y la regla de los tres términos? ¿Cómo quedaría, estimados amigos? Sería, por lo tanto, Roberto es fiel. Roberto es fiel. Si ustedes observan y nótese la gráfica, el término menor va a ser el sujeto de la conclusión y el término mayor va a ser el predicado de la conclusión. ¿Estamos claros hasta acá o necesitan otro ejemplo? Licenciado, buenas noches. ¿Se podría brindar otro ejemplo, perdón?
Claro, con gusto. Gracias. Muy bien. Ahora voy a borrar los dibujos y vamos a hacer otro ejemplo acá abajo. Vean pues, la premisa mayor siempre tiene que tener un término universal y dentro del juicio categórico puede ser universal afirmativo o universal negativo. Si yo les pongo acá, ninguna planta es herbívora. Ya tenemos un juicio. ¿Qué tipo de juicio sería este? ¿Se recuerdan de la letra E? ¿Qué significaba la letra E? Universal negativo. Y yo les coloco aquí, por ejemplo, el cilantro es herbívoro. ¿Cuál sería el término medio en estas dos premisas? Aquí tenemos la premisa mayor y aquí tenemos la premisa menor. ¿Cuál sería el término medio? El cilantro. El término medio es el que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Herbívoro. Sería herbívoro, correcto. Sería herbívoro. Entonces lo vamos a resaltar acá. Este sería nuestro término medio, ¿verdad? Herbívoro. ¿Cuál sería el término mayor? ¿Qué es el de mayor extensión? Planta. Ujú, correcto. ¿Y cuál sería el término menor? Cilantro. Cilantro. Muy bien. Y les puse un ejemplo medio raro para que vean que a la lógica no le interesa saber si el argumento es verdadero o falso, solo le interesa que se cumpla el resultado final. Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedaría este silogismo? El cilantro es una planta herbívora, ¿no? Solo sería, por lo tanto, el cilantro es una planta. Porque herbívoro es el término medio, no se va, No va en el... nunca va en la conclusión el término medio. ¿Ok? Perfecto. Otro ejemplo más sencillo, porque este creo que los puso a pensar. Vamos a ver. Todas las mujeres son hermosas. ¿Qué tipo de juicio es este? ¿Qué tipo de juicio categórico es este? Este es un juicio universal afirmativo. Porque veo a Ani de primero, voy a colocar su nombre. Disculpe, Ani, si la ofendo. Perdone, ¿oí? No Ani tenga pena. es una mujer. Ok, este sería, aquí tenemos la premisa mayor, aquí tenemos la premisa menor y la conclusión por el indicador de conclusión, puede ser entonces o por lo tanto. Si quieren, lo utilicemos entonces para variar. Entonces, ¿cómo quedaría este silogismo? Por lo tanto, entonces Annie es hermosa. Ani es hermosa. Perfecto. Nótese que el término medio es mujer, porque se repiten las dos premisas. El término mayor es hermosas, que es el de mayor extensión. Y el término menor, que es el particular, es Ani, para que lo vayan tomando en consideración. Si ustedes observan, aquí podemos tomar como base que este es un silogismo, este es un silogismo, y también este es otro silogismo. Si yo les digo, en base a los juicios categóricos, Annie es una mujer,
¿qué tipo de juicio es? ¿Particular afirmativo o particular negativo? Particular afirmativo. Muy bien, perfecto. Esto para que lo vayan tomando en consideración, es indispensable que no se les olvide, por favor, damas y caballeros, que en los juicios categóricos, cuando yo les pregunte respecto a los juicios categóricos, solo hay 4. La A, que es universal afirmativo. La letra E, que es universal negativo. La letra I, que es particular afirmativo. Y la letra O, que es particular negativo. Y en todos los silogismos ustedes van a ver juicios categóricos. Y en todo pensamiento van a ver juicios categóricos. Y en todo lenguaje técnico van a ver juicios categóricos. Es por eso que un silogismo y los juicios categóricos se relacionan tanto. Si usted no conoce lo básico de los juicios categóricos, se le va a dificultar mucho el tema de silogismos. Por eso es que era importante hacer este breve repaso en este momento. Muy bien, ahora ya con esto, ya que hicimos el repaso, voy a tomar algunos elementos principales que hace un momento me ayudaron a leer. Tomemos en consideración que el ser humano es un ente pensante, que lo diferencia de los demás animales por su capacidad de razonar. Y yo cito aquí entre comillas la capacidad de razonar, porque he visto unos animalitos que tienen más sentido de razón que muchos de nosotros como seres humanos. Dentro del razonamiento tenemos que comprender que existe un pensamiento coloquial o está el sentido común, el famoso sentido común, y tenemos también ya como profesionales, porque ustedes ya están dentro del área profesional, especializándose en un lenguaje técnico y jurídico para formarse como abogados y notarios, para saber interpretar la ley. Es curioso que en el derecho yo a veces les menciono que para ganar hay que saber perder. Y licenciado, ¿cómo es eso en el derecho? Pues bastante básico. La mayoría de delitos menores a 5 años, a excepción de los delitos de carácter tributario, son conmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que si a su cliente lo condenan a 4 años de cárcel, usted puede pagar una fianza para salir de prisión y yo les aseguro que sus clientes van a asegurarse, van a empeñar la casa, van a hacer un préstamo con tal de obtener el bien más preciado inherente de la humanidad, que es la libertad. En ese orden de ideas, el filósofo Habermas decía algo bastante curioso. Él decía que si nosotros fuésemos más morales, menos necesidad del derecho tendríamos, porque los pilares máximos del derecho se manifiestan en la justicia, la equidad y el bien común. Hoy por hoy existen categorizadas más de 1000 leyes en Guatemala, distribuidas entre leyes, reglamentos y circulares, y nosotros nos damos cuenta que como profesionales del derecho tenemos que especializarnos en niveles de interpretación bastante especializados. En ese orden de ideas, el sentido común es un razonamiento que se basa en base a la experiencia. Todo profesional necesita razonar con la lógica para dar respuestas técnicas a los casos que se le presentan. Llega un muchacho en la imagen ante el médico y le dicen, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo. ¿Qué tengo? El doctor, al son de broma, le dice, pues tiene hambre, sueño y sed. En este sentido, muchas veces a nuestro sistema jurídico, porque ustedes son científicos en el derecho, le van a llegar casos bastante peculiares, en los cuales usted va a tener que poner su pericia para poder interpretar y buscar la salida legal para darle solución a un conflicto dado entre caracteres y entre partes. Es inevitablemente difícil no meter el corazón en los clientes, porque uno cuando está defendiendo a su cliente, uno se pone el chaleco del sentido común, el sentido jurídico y trata de hacer todo por su cliente. Pero cabe aclarar que el sentido ético del profesional tiene que traer aparejado el sentido de la responsabilidad. Hace no más de un mes, un profesional del derecho en el departamento y municipio de Escuintla fue acribillado a balazos por un sicario. Al sicario lo aprendieron y lo entrevistaron medios de comunicación locales. Le dijeron, ¿por qué mató al abogado si era bastante
comunidad. ¿Saben qué fue lo que pasó? Y él lo que expresó y hasta se me erizó la piel. Él me defendió hace años y no lo hizo de la manera correcta. Yo fui condenado a pasar varios años de prisión y yo hice la promesa de que al salir lo iba a matar. Toda acción tiene una reacción. Yo siempre les he aconsejado a mis estudiantes que ustedes tienen que cobrar por etapas procesales. Un abogado siempre va a tener un riesgo profesional. Esto en derecho laboral se conoce como los riesgos profesionales que existen acaecidos por el ejercicio de la profesión, pero también tiene que tomar en consideración si usted ejerce el notariado, tiene un riesgo de faccionar un documento erróneo y tener un pie en la cárcel. Entonces, cada acto que usted faccione, que le dé fe o que le dé certeza o que lleve a cabo, tenga en consideración tomar la debida diligencia para que no le salgan sustos en el camino. En ese orden de ideas, vamos a continuar con lo que hace un momento estábamos leyendo. Muy bien. El razonamiento en la práctica. El razonamiento es una operación mental. Por medio de datos conocidos se extrae uno nuevo, de alguna manera oculto dentro del que ya se conocía. En términos lógicos, el razonamiento se compone por un conjunto de juicios. Unos aportan información ya conocida, como lo son las premisas, y otros infieren una nueva información llamada conclusión. Al hablar del concepto inferencia es bastante peculiar y esto lo vamos a ahondar en un momento, pero les quiero contar que la inferencia es un proceso mental de análisis que nosotros llegamos muchas veces por la práctica. ¿Y cómo inferimos las cosas? Ay, Dios santo. Y aquí hay muchos ejemplos. Si queremos rascar la uña de alguien, por ejemplo, ¿y usted cómo asegura que su pareja le es fiel? Y usted comienza a ver los like y los me encanta y hasta se le eriza la piel de la persona que le coloca en me encanta a su pareja y usted está infiriendo, ahí posiblemente está pasando algo. O todos los días va ingresando a su colonia, usted ve allá en la esquina dos muchachos platicando, una dama y un caballero. Ustedes ya son amigos, pero al cabo de una semana, en lugar de estar platicando, ya están tomados de la mano. Y usted dice, ah, ya cayó, ya le hizo caso. Aunque nunca los haya visto besarse, usted está infiriendo que ellos ya son novios solo por ciertos patrones que usted está realizando. En ese orden de ideas, tenemos que migrar también del lenguaje cotidiano al lenguaje práctico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y voy a saltar esto porque ya lo miramos hace un momento. El lenguaje cotidiano muchas veces es la expresión del pensamiento humano sin un tecnicismo. Pero al migrarlos de manera lógica, utilizamos las formas básicas de los juicios categóricos: juicio universal afirmativo, juicio universal negativo, juicio particular afirmativo y juicio particular negativo. Lo mismo ocurre en los razonamientos, pero para usarlo lógicamente debe ajustarse a ciertos parámetros que facilitan para determinar su validez o invalidez. En este sentido, es importante que ustedes vean este ejemplo, y hace un momento lo leímos. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos un ejemplo de lenguaje coloquial y del lado derecho cómo lo migramos a un lenguaje lógico ordenado con una premisa mayor, con una premisa menor y con una conclusión. ¿Qué dice el primer ejemplo? Si en un estado mueren niños por desnutrición y hambre, ese estado viola el principio fundamental del derecho a la vida. En Guatemala lo sabemos, cientos de niños mueren por falta de alimentación en la más extrema miseria. ¿Qué duda cabe que en Guatemala sea un estado que viola los derechos más elementales de la vida? Del lado derecho vemos una primera premisa: todo estado en el que mueren niños de hambre es un estado que viola el derecho a la vida. Guatemala es un estado en el que mueren niños de hambre, por lo tanto Guatemala es un estado que viola el derecho a la vida. Pregunto, ¿cuál sería el término mayor del lado derecho? Derecho a la vida. Y el término menor, que es el de menor extensión, es Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, se conecta una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Vamos bien hasta acá? Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Sí. Ahí, pero también en ese texto se repite en dos ocasiones Estado. ¿Por qué no fue Estado, sino que Guatemala?
porque el que se repite es el término medio. Si ustedes se dan cuenta, estado y estado se repiten en la premisa mayor y en la premisa menor. De hecho, la conclusión acá está mala según el libro, porque la conclusión no tendría que tener el término medio. Lo correcto sería, por lo tanto, Guatemala viola el derecho a la vida. La palabra Estado ahí está de más, porque si partimos de la regla universal de los tres términos, el término medio no va en la conclusión. Ahora bien, hagamos de cuenta que no está, solo para identificarlo, y gracias por el aporte. ¿Cuál sería el término medio? Estado, porque está en la premisa mayor y está en la premisa menor. El término medio es el de menor extensión. En este caso sería Guatemala. Y el término mayor sería viola el derecho a la vida. Y en la conclusión ya tenemos el término menor será el sujeto de la conclusión y el término mayor será el predicado de la conclusión. Ahí hay un error en esta diapositiva, solo para que lo vayan tomando en consideración. No sé si solventé su duda, perdone. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Ok, continuamos. Ahora bien, solo para aclarar, verdad y validez dentro de la lógica son un tema bastante curioso porque muchas veces los resultados de la conclusión van a ser contrarios a la razón. Si, por ejemplo, en la conclusión yo llegase a decir, por lo tanto, la Tierra es cuadrada, ustedes se reirían de mí porque ustedes saben que en términos ontológicos, la ontología es la ciencia que estudia el porqué de las cosas, el ser de las cosas, si es verdad o si es falso. Y si en términos ontológicos yo les digo eso, ustedes tienen toda la razón de criticarme y decirme, no, hombre, ¿qué le pasa? La Tierra no es cuadrada. Pero en términos lógicos hay que ver si sigue una línea de acción para que cumpla un fin determinado. ¿Qué dice acá? Verdad y validez. La lógica permite evaluar la calidad de los razonamientos. Para ello, un razonamiento no significa verificar su verdad o falsedad. Esa es una tarea de las diferentes ciencias o de la confiabilidad de nuestros sentidos. Vean este ejemplo. La primera premisa indica si me guiñó el ojo significa que está pidiendo mi complicidad, por lo tanto está diciendo una mentira. Si traducimos este ejemplo a un lenguaje lógico, quedaría premisa mayor, toda persona que guiña un ojo es un ser que miente. Y fulano de tal o Roberto Mauricio es una persona que guiña el ojo. Por lo tanto, Roberto Mauricio es un ser que miente. Aquí podemos ver que en términos lógicos sí está correcto esta conclusión, pero en términos ontológicos está incorrecto. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Ustedes qué saben si yo guiñando el ojo o estaba limpiándome una basurilla que tenía en el ojo? ¿O estaba coqueteando? Porque también guiñar el ojo significa que uno está coqueteando. O simplemente es un tip que uno tiene. Entonces, verdad y validez son temas bastante controversiales dentro de la lógica, porque a la lógica como tal solo le interesa que se cumpla un resultado como tal. Partiendo de esto, podemos adentrarnos al tema de las inferencias. Copy y Cohen definen a las inferencias como algo bastante curioso, el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como un punto inicial en el proceso. En el derecho, muchas veces las personas cometen el error del desconocimiento de la ley. Inclusive la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Pero ¿qué pasa si ustedes en un medio de comunicación ven que una persona ha sido capturada por haberle hurtado las pertenencias a otra persona? Usted dice, ese es un ladrón, aunque no haya sido citado, oído y vencido en juicio ante tribunal competente y no haya acabado todas las fases procesales, es decir, la fase de primera audiencia, la primera declaración, la sentencia, la apelación o inclusive hasta la casación. Pero uno, por verlo, ya dice que es plenamente culpable. En este sentido, existen dos clases de inferencias, las inferencias inmediatas y las inferencias mediatas. Las inferencias inmediatas son aquellas que tienden a seguir el orden de un silogismo, es decir, existe una premisa mayor
existe una premisa menor y existe una conclusión. Reitero, las inferencias inmediatas se rigen por la regla de los silogismos. Existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En las próximas clases ustedes van a poder observar que existen infinidad de reglas para silogismos y también infinidad de reglas para falacias, porque una de las clases que nos queda pendiente de ver es el tema de las falacias, aquel argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. ¿Cuántos de ustedes, señoritas, han escuchado aquella frase que dice, si me dejas, me voy a morir, me voy a matar, me voy a tirar del puente? Obviamente han habido casos que son verdaderos, pero el 99% de los mismos son falsos. Y esa falacia se conoce como la falacia de la apelación a la misericordia. También está la falacia de transferencia de estatus. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi con que una marca de rasuradora sea buena? Pero como son dos más grandes íconos del fútbol, tiene aparejado el sentido de éxito o de pertenencia. En este sentido, yo particularmente en el tema de las inferencias inmediatas solo les digo, sigan las reglas de los juicios categóricos y del silogismo para llegar a una conclusión, donde hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero también, pero también están las inferencias mediatas, y aquí sí voy a detenerme un poquito a explicarles lo que consiste las inferencias mediatas. Estas inferencias nosotros las podemos categorizar en tres tipos: por deducción, por inducción y por analogía. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Las inferencias mediatas por deducción, estas consisten a llegar a una conclusión concreta a partir de dos premisas dadas o abstractas. Si todos los animales son seres vivos y el oso es un animal, entonces el oso es un ser vivo. Si ustedes notan, también en esta inferencia mediata por deducción, lo que va a variar es que va a haber un concepto general, un concepto particular y se llega a una conclusión de tipo particular. Pero a mí las que me interesan son las dos últimas porque se van a dar cuenta que aquí es donde nosotros nos centramos y cometemos muchos errores en algunas ocasiones. Las inferencias mediatas por inducción consiste en que a partir de varios casos particulares se concluye en un principio general o universal. Por ejemplo, si 10 personas que tenían fiebre tomaron acetaminofén y se curaron, seguramente el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las demás personas que lo padezcan. Y ahí es donde viene muchas veces nuestro error. Nos automedicamos a la hora de escoger un producto. Si yo les digo, miren, damas y caballeros, fíjense que me duele acá, la frente. Yo creo que es migraña. ¿Ustedes qué me recomendarían? Muchos dirían de ustedes migradorixina, pero ¿y qué pasa si no es un dolor de migraña, sino lo que realmente necesito son lentes? Y ahí caemos en la falsedad del conocimiento popular para llegar a conclusiones básicas y dadas. Y por último, y esta es la última falacia, perdón, la última inferencia que vamos a ver, es la inferencia mediata por analogía. Esta consiste en que a partir de rasgos compartidos por dos o más elementos se generalizan dichos elementos y todos los demás comparten los mismos rasgos. Observen acá. Vamos a leer y lo vamos a hacer con colores ustedes. Vean, pues acá tengo a tres personajes. Tengo a Pedro, a Luis y José. Ellos son hijos de Juliana. Eso quiere decir que los tres anteriores son hermanos y ella es su mamá. Los tres han demostrado ser honrados, trabajadores y responsables. En una ocasión se observó que José, ojo, particularmente, era mujeriego. Se concluyó por analogía que también, aunque nunca han visto a Pedro y a Luis, pero se concluyó que por analogía ellos también lo eran. Yo no sé si les ha pasado, pero toda colonia, todo residencial y toda parte de su vida en algún momento ha tenido el famoso vecino chismoso. Usted llega, inmediatamente ve que su vecino abre la puerta así como que para juzgarlo por dónde está, pero usted piensa que todos los de esa casa son chismosos y están incurriendo en la
Inferencia mediata por analogía porque se generaliza a partir de casos particulares la secuencia lógica para poderlo realizar. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros, juristas, abogados y notarios? Lick, una pregunta. ¿Usted va a compartir esta presentación? Sí, se las comparto de una vez. Terminando clases se las Ah, comparto. ok. Ujú. Muy amable, licenciado. Muy bien. Me han pedido que tome una captura para el tema de asistencia, entonces voy a